Bueno, como les decía, pues desafortunadamente no se grabó o borré el capítulo anterior, el estudio anterior. Entonces, si me permiten, vamos a hacer un repaso más o menos detenido de lo que es lo que hemos estado viniendo, lo que vimos, perdón, en el estudio pasado. Entonces, si me permiten, en este estudio, lo que vamos a hacer durante el repaso es que no me detengo en los versículos, sí los leo, pero nada más como es repaso para que escuchen, ¿sí? Ok, denme un segundo. Perdón. Entonces, les decía, va a ser un pequeño repaso, un poquito detenido por esto que sucedió del episodio pasado. Y bueno, estamos viendo la eternidad, vimos qué entendemos por la eternidad, vimos algunas reflexiones acerca de que la eternidad, más que una cuestión temporal, es algo más allá del tiempo, y es precisamente como nosotros la entendemos y la vemos revelada en la palabra. Y vimos que Dios básicamente está más allá del tiempo, y eso es lo que le permite justamente estar en un eterno presente. Y ese eterno presente implica una plena lucidez y algo totalmente ajeno a nuestra realidad. ¿Qué pasa con Cristo? Lo analizamos, vimos cómo Cristo, a través de sus dos naturalezas, en la divina es eterno, y es justamente en esa eternidad lo que en su momento repasamos en Apocalipsis 13:8, que habla de que fue inmolado antes de la fundación del mundo. No me detengo más en ello porque lo hemos visto en los estudios pasados, y creo que ahora sí, como vamos a hacer un largo repaso del estudio anterior, no me detengo más allá. Vamos a ver lo que es... Pero a pesar de ello, en su naturaleza humana, es que Él fue inmolado, Él encarnó en un momento del tiempo, ¿correcto? Y eso se llevó a cabo en nuestra realidad, y sabemos, y podemos saber, y ahora sí podemos decir que ya pasó. ¿Ok? Ahora, ¿en qué nos enfocamos el estudio pasado? Básicamente, gracias. Nos enfocamos en que Dios actúa en el tiempo, ¿sí? Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Es decir, a pesar de que está en una eternidad y en un eterno presente y en una realidad más allá de nosotros, no está ajeno al tiempo, sino que Él lo ve tal como acontece y actúa. ¿Por qué? Gruden lo explica de esta forma: Dios es el Señor eterno y soberano sobre la historia. Es decir, gracias a esa soberanía y a esa eternidad, no tiene ningún impedimento para actuar sobre esa historia de la que Él es Señor. Or dice: Dios llena el tiempo, está en cada parte de él, pero su eternidad, sin embargo, no es existir en el tiempo. La eternidad es más bien lo que hace contraste con el tiempo. Es decir, justamente yo creo que esto es lo que revela con más claridad. Chaparrito, bájele. Hace posible justamente el que Dios pueda actuar en toda esa eternidad. Él está más allá, está en un eterno presente, y nosotros reconocemos esa eternidad en contraste con el tiempo como algo creado. ¿Queda claro? Dios actúa en el tiempo. Salmo 105, 16 a 25. Es una remembranza, es una explicación corta de lo que aconteció con el pueblo de Israel en Egipto. Trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que le aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Si vemos aquí, es una descripción de lo que sucedió con Israel, cuando en el momento de la historia en que llegó el hambre a la tierra,
el pueblo se ve en necesidad de ir a Egipto para poder ver saciada esa hambre, envía a José delante, dispone todo lo que había de acontecer para que él pudiera llegar a ser la mano derecha del faraón, poder recibir a su pueblo, y llega el momento, después de los 400 años de su pueblo ahí, que Dios endurece. Entonces, ¿qué es lo que vemos en ese relato? Vemos que Dios está actuando en la historia del hombre. No está ajeno, no es un mero espectador que decretó todo, sino que además de que lo decretó, actúa activamente en esa historia. ¿De acuerdo? Luego, vemos que esto es en esencia la narración de Génesis 37 a 50. Denota un actuar activo de Dios en una época específica. Si se fijan, habla de tiempos, habla de los días, habla del cumplimiento de las cosas en el momento en que Dios actúa. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa con Jesucristo? ¿Cuándo es Jesucristo enviado? En el momento que era el indicado. Gálatas 4, del 4 al 5, dice esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, llega un cumplimiento del tiempo y en ese momento, ¿quién es el que envía? El Padre envía al Hijo. Entonces, nuevamente vemos un actuar activo en la historia del hombre cuando el tiempo estaba dado para que se llevase a cabo. ¿Sí? Cuando las condiciones exactas, religiosas, culturales y políticas se cumplieron. Es decir, Dios había decretado que todo eso aconteciera y en ese momento fue que habría de venir. Fíjense, Mateo 8, del 28 al 29. Es repaso, por eso está siendo rápido, no sé. Pero si me quieren detener por alguna duda, adelante. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, vemos que aún los demonios, que si bien ellos no son eternos en el sentido de la eternidad de Dios, sino que nada más se prolonga su vida a lo largo de los siglos, pero que tienen ese conocimiento y vemos que va a haber un tiempo determinado en el que Jesucristo, además de que vino, va a llegar a juzgarlos. ¿Sí? Entonces, vemos nuevamente esa manifestación, a pesar de la eternidad de Dios, en un actuar concreto de la realidad del tiempo en el hombre. Fueron decretadas todas las cosas, pero el cumplimiento tuvo lugar en un lugar específico, un tiempo específico. Hablábamos justamente en esta definición de Or, en el sentido de que muy parecido a lo que es la eternidad es la omnipresencia, que Dios es más allá del tiempo, más allá del espacio y no obstante está presente en todas partes. Y más o menos así es la eternidad en cuanto al tiempo, es decir, Dios está más allá del tiempo y está presente en cada parte de él. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Nuevamente lo vimos en Apocalipsis 13:8, cuando habla de la adoración de la bestia por aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, pero y que fueron salvados porque el Hijo, el Cordero, había sido inmolado antes del inicio del tiempo. ¿Sí? Ya lo vimos, lo estudiamos en su momento, es decir, no solo hubo ese sacrificio en esa realidad que es la eternidad, sino que además se concretó en un tiempo concreto. ¿Sí? En el momento en que se habían cumplido las cuestiones, las condiciones religiosas, culturales y políticas exactas, fue que aconteció. Incluso yo les comenté en el estudio pasado el ejemplo de lo que había pasado en la Reforma, ¿no? De cómo fueron los momentos culturales, políticos y económicos y nacionales indicados para que se diera ese movimiento que nos regresaría a la verdad bíblica después de la época del oscurantismo. ¿Sí?
Dios está plenamente consciente de todo lo que acontece, de todo lo que está sucediendo en el tiempo, de qué hechos pasan. Y cuando el tiempo y el plazo se cumple, es que envía a su Hijo o es que actúa. ¿Correcto? Lo vemos en el argumento de Pablo en Atenas, en Hechos 17. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente vemos que Dios, en el versículo 26, ¿qué es lo que hace? Ordena los tiempos. Hay un decreto y está Él en pleno control de toda la historia. Pero ojo, vemos un diferente actuar. ¿Por qué? Porque dice, ahora manda. Y va a haber un día. Entonces, son actuaciones de tiempo específicas en donde Dios actúa diferentemente. ¿Sí? Nuevamente, su eternidad es una realidad, Él está en esa realidad y nosotros estamos en un marco temporal concretizados aquí y un Dios vivo actuando plenamente aquí. O sea, algo contrario a lo que es el deísmo. ¿Sí? Que el deísmo sostiene que Dios creó y se desentendió de su creación. No. Aquí tenemos la realidad de Dios actuando plenamente en las vidas de toda la humanidad y de nosotros como sus hijos. Dios en un tiempo anuncia y en otro tiempo actúa y cumple. Envía a los profetas por delante, está profetizado nuestro Señor Jesucristo, lo cumple nuestro Señor Jesucristo con plena precisión y es Dios actuando plenamente en el tiempo. Concluimos de esto que Dios no tiene sucesión de momentos en su propio ser, pero actúa en el tiempo. Es decir, Él, ¿se acuerdan cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios? Que la inmutabilidad era que no había una sucesión de tiempo ni movimiento en Él. En su ser, en Él mismo, no hay sucesión de momentos. Él es eterno. Él está plenamente presente, completo, perfecto en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es el creador del tiempo. Pero a pesar de ello, actúa, porque es el Señor del tiempo. ¿Ok? Sería necio decir que es imposible porque no lo entendemos, como tantas cosas que hemos visto. Así está revelado y creo que con suficiente claridad, a pesar de que nuestra mente no nos alcance a entender cómo esa eternidad de ese Dios eterno se manifiesta en un tiempo concreto. ¿Sí? Adelante. Yo quisiera preguntarte algo, o sea, todo ya existe porque Dios lo decretó y así Ujú. lo decidió, Correcto. pero Él sigue incidiendo en todo lo que ya existe y todo lo que Él ya decretó. Totalmente. Sigue actuando. Lo hizo y sigue actuando. Exacto. Ya sabe qué va a pasar porque ya está decretado y ya está hecho, pero sigue actuando. No es Exactamente. que cambie de opinión, no es que le parezca mejor una cosa que la otra. No, porque es inmutable. Claro. Exacto. Y además de inmutable, hay otros atributos que todavía no hemos visto: sabio y omnisciente. Nada lo saca, nada le sale de sorpresa. Entonces, lo que sucede porque lo decretó. Entonces, no va a haber necesidad de que él cambie en alguna cuestión. Sí. En alguna ocasión, cuando estábamos hablando de la soberanía y la responsabilidad del hombre, no me acuerdo qué obra les comenté, de que había un personaje que se caía en el agua porque se había aventurado, creo que en una rama de un árbol. Y les decía, ese es un ejemplo de C.S. Lewis. C.S. Lewis pregunta, ¿por qué se cayó este personaje? ¿Porque Shakespeare lo escribió? ¿Porque ella caminó por esa rama? ¿O porque había agua debajo? Y la respuesta es sí. Todo es sí. ¿Sí? Pero vemos un Dios actuante en las vidas. En el momento de Faraón, ¿qué es lo que dice Dios? Yo te levanté
para mostrar mi poder. Es Dios actuando. Y es Dios mandando a Aarón y a Moisés. Y es una realidad actuante y viva en ese momento. Y Dios plenamente actuando.